En primer lugar, ¿se me escucha mejor ahora? Vale, disculpad. Hablaremos un poco del objetivo de nuestra ponencia, haremos una breve introducción, nos centraremos en la metodología y por último mi compañero Óscar expondrá un caso práctico y las conclusiones. Esta ponencia tiene por objetivo hacer una aproximación a la metodología que debería de usarse o que se usa para poder estudiar los riesgos principales en plantas petroquímicas. En primer lugar, como he indicado, de una forma teórica y generalista para posteriormente proceder a exponer un caso práctico. A modo de introducción podríamos citar algunos de los incidentes relacionados con plantas petroquímicas más importantes que se han producido en los últimos años. Por ejemplo, durante este año, en el mes de abril, en México, en el estado de Veracruz, una industria del grupo Pemex, donde hubo 32 muertos. También en el mes de abril, en Arabia Saudí, un incendio en una planta petroquímica con 12 muertos. En Argentina, en el mes de febrero, cerca de la ciudad de Buenos Aires, en la área de Felipe Varela. El año pasado, un incendio de una planta petroquímica que tuvo una gran repercusión, que fue en Rizhao, China, donde afortunadamente no hubo que lamentar ni heridos ni muertos. Y como caso más llamativo también podríamos citar el incendio, explosión y hundimiento de una plataforma en el Golfo de México. Cuando hablamos de industrias petroquímicas o industrias químicas en general y tratamos de elaborar lo que se llama un risk-based assessment, se trata de hacer una estimación cualitativa o cuantitativa de un riesgo referido a un peligro concreto, teniendo en cuenta las aproximaciones que podemos hacer, las incertidumbres, así como las limitaciones existentes. ¿Cómo podemos cuantificar dicho riesgo? Pues el riesgo es función de lo que es la magnitud de las pérdidas y de la probabilidad de que ocurra el mismo. Hay diferente bibliografía que explica los pasos básicos que hay que seguir para poder elaborar lo que es un RBA. En primer lugar, hay que plantear una serie de objetivos, deberíamos conocer el entorno, analizar los riesgos y peligros, tener en cuenta qué variables pueden influir en los mismos, evaluar y hacer una priorización de los riesgos y, en último lugar, proponer una serie de medidas o recomendaciones para reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta tanto los costes como que podemos aceptar por riesgo tolerable. A diferencia de un Risk-Based Assessment, un Quantitative Risk Assessment incluye el cálculo de frecuencias de un suceso accidental. ¿Cómo podemos evaluar o calcular dichas frecuencias? Pues en primer lugar se recurre a lo que es la experiencia, se tiene en cuenta el histórico del lugar objeto de estudio, se hacen diferentes cálculos. La parte positiva del dicho cálculo de frecuencias es que nos permite tener una base para poder comparar el hecho de que si aplicamos unas u otras mejoras, qué importancia o qué efecto van a tener las mismas. Ya si nos centramos en la metodología, en el caso específico de plantas petroquímicas, existe diferente bibliografía sobre qué metodología podríamos usar. Nosotros vamos a fijar una serie de puntos que están bastante extendido en toda la bibliografía existente, de qué pasos deberían de seguirse para poder evaluar un análisis de riesgo. En primer lugar, y muy importante, es qué queremos obtener, es decir, definir dicho análisis y qué alcance va a tener el mismo, lo que en terminología anglosajona se denomina el scope. Los objetivos de los análisis de riesgo pueden ser diferentes, teniendo en cuenta tanto los sectores a los que se aplican, como dentro de un mismo sector las diferentes variables que podamos considerar. Podemos evaluar riesgos relacionados con el sector financiero, electrónico, industrial, etcétera, etcétera. En el caso de plantas petroquímicas, los principales riesgos son los derivados de incendios, explosiones y la toxicidad. Una vez hemos establecido lo que es el alcance o el scope, hasta dónde queremos llevar nuestro análisis y qué queremos obtener, hemos de fijar o establecer qué metodología vamos a usar. Este es un punto muy importante porque el usar uno u otro método va a determinar qué riesgos vamos a identificar. Por así decirlo, los métodos más reconocidos o los que tienen una mayor difusión dentro del campo de la ciencia son el índice Dow, el índice MOND, el método de árbol de fallos y el método HAZOP. El índice Dow fue un índice desarrollado por la empresa Dow Chemical en 1966. Cabe decir que la última actualización es de los años 70 y ya tiene un apartado específico para los elementos tóxicos. Es un índice para evaluar explosiones e incendios y que lo que permite es cuantificar los potenciales daños en el caso de que ocurrieran incendios, explosiones o bien considerar las consecuencias de la reactividad química de los diferentes componentes. El índice MOND es una evolución del índice Dow, se publicó en el año 79.
Fue desarrollado por el Imperial Chemical Industries. Es más completo que el índice Dow, más detallado y sobre todo tiene en cuenta, así como he comentado que el índice Dow, la última actualización ya incluía una parte específica para los tóxicos, pues aquí se evaluó sobre todo qué influencia tienen las sustancias tóxicas sobre las personas, bien por inhalación o bien por contacto cutáneo. En último lugar, podríamos hablar, por ejemplo, del método HAZOP, que es el método que a nivel internacional tiene un mayor reconocimiento y es el más usado. Es un método de operabilidad y riesgo. Las siglas en español son AFO. Es un método que evalúa o tiene en consideración que los diferentes riesgos, peligros y problemas con la operación de la industria son consecuencia de desviaciones que se producen en las variables. Entonces, lo que se estudia son causas y consecuencias de dicha desviación. Lo bueno de este método es que permite aplicarlo tanto antes de que la industria esté operativa, es decir, en la fase de diseño o en la fase de estudio de cuando queremos implantar un tipo de industria, así como a posteriori. Como todo método tiene ventajas e inconvenientes. La principal desventaja de este método es que depende en gran medida de la información que tú puedas obtener, hasta el punto de que si tú no tienes suficiente información sobre un tipo de riesgo o los datos de partida son erróneos, pues directamente no se descarta, no se considera. La principal ventaja, pues, que permite obtener un conocimiento particular y general de procesos en cuestión o de la industria en general más completo y sobre todo nos permite establecer una serie de pautas en campos como por ejemplo pueda ser la seguridad. Si ya hemos definido la metodología, ahora deberíamos de centrarnos en identificar los escenarios y desarrollarlos. ¿Qué implica identificar los escenarios? Implica considerar dentro de los diferentes escenarios que pueden producirse cuáles de ellos van a tener un mayor daño unidos a una probabilidad razonable de que puedan ocurrir. Debe tenerse en cuenta que en este punto del análisis aún no hemos realizado cálculos, con lo cual dicha selección de los riesgos es cualitativa y no cuantitativa. El cuarto punto se centra en definir lo que son estimar las consecuencias de los riesgos. ¿Eso qué quiere decir? Que en función de los riesgos que hemos seleccionado en el punto anterior, pues podemos usar uno u otro método. Podemos imaginar que queramos evaluar las consecuencias que se deriven de una explosión de vapor. ¿Qué haríamos ante una explosión de vapor? Lo que se llama en inglés una vapor cloud explosion. Pues lo que haríamos es, en primer lugar, calcular la energía que se libera en dicha nube y después, mediante diferentes métodos, pues estimar lo que es la dimensión de la misma. Eso nos permite, por una parte, saber cuánta cantidad de materia inflamable hay en la misma, dónde se ubica el origen de la explosión y qué energía se libera. Si queremos, como he comentado antes, evaluar las consecuencias de una vapor cloud, podríamos querer, por ejemplo, obtener el impulso y la sobrepresión. Uno de los métodos que nos permitiría pues, evaluar dichos valores es el TNO Multi-Energy. Este método lo que permite es saber las consecuencias en el caso de que se produzca una explosión de vapor sobre las construcciones existentes y sobre las personas que puedan habitar las mismas. Hemos hablado de lo que es una vapor cloud. Una vapor cloud es una explosión de vapor, que es uno de los escenarios de riesgo más comunes en industrias petroquímicas y en industrias químicas en general. ¿Cuándo se produce una vapor cloud? Pues cuando se libera una masa de vapor o bien cuando un líquido que está confinado en un recinto se evapora. Para que se produzca la misma, bien toda la nube o parte de la misma debe ser inflamable y tenemos que tener unas condiciones de temperatura y presión elevadas. Algunos de los incidentes relacionados con vapor cloud más graves, por ejemplo, fue el año 74 en el Reino Unido, donde se produjo una vapor cloud después de que se liberaran 40 toneladas de ciclohexano y donde murieron más de 28 personas. Afortunadamente se produjo fuera del horario laboral y más de 1000 edificaciones que se ubicaban alrededor quedaron completamente destruidas. Otro escenario típico de este tipo de industrias es una bleve. Una bleve no es un fenómeno químico, es un fenómeno físico, mecánico. Es una explosión catastrófica cuando se produce una súbita evaporación tras un descenso repentino de la presión. Realmente una bleve se caracteriza por una expansión masiva de toda la masa líquida. En los últimos años, por ejemplo, en España los incidentes relacionados con bleve tienen que ver, por ejemplo, con explosiones de camiones cisterna y otro tipo de incidentes. En el caso de querer evaluar, por ejemplo, las consecuencias derivadas de una bleve, pues utilizaríamos un método reconocido internacionalmente que es el CCPS 2010, así como para las Vapor Cloud usaríamos el TNO Multi-Energy. Bien, el quinto punto,
si antes hemos hecho un estudio cualitativo de las frecuencias, aquí hacemos un estudio cuantitativo, es decir, calcularíamos las frecuencias de los escenarios. ¿Qué variables tenemos en cuenta para calcular dichas frecuencias? Pues el árbol de eventos, la meteorología, la dirección del viento, teniendo en cuenta un criterio de tolerancia de riesgo. ¿Qué quiere decir un criterio de tolerancia de riesgo? Si la tolerancia, quiere decir, si la probabilidad de que ocurra un riesgo es menor de 10 a la menos 4, es decir, si es de 10 a la menos 1, menos 2 o menos 3, es un riesgo no tolerable, no aceptable, es decir, es catastrófico. En cambio, si es mayor de 10 a la menos 6, directamente se descarta porque su probabilidad es muy baja. Estamos hablando de estos rangos que en inglés es el alarm zone, son los rasgos para riesgos individuales. En el caso de que el riesgo sea combinado, la tolerancia se establece entre 10 a la menos 5 y 10 a la menos 7. Por último, y una parte que va a extender en mayor medida mi compañero Óscar, podemos aplicar este análisis de riesgo al impacto sobre escenarios donde se encuentran edificios y las consecuencias para las personas que habitan en los mismos. A la hora de evaluar edificios, los estándares que tienen un mayor reconocimiento son estándares americanos. Hay que tener en cuenta que no es normativa de obligado cumplimiento, sino que son recomendaciones. Y tenemos, por una parte, lo que sería la API 752, que son para edificios permanentes o ya existentes, y después tendríamos la API 753, que son para edificios temporales o lo que se llama arquitectura efímera. Y bueno, seguidamente cedo la palabra a mi compañero Óscar para centrarse en la explicación o exposición del caso práctico. Bueno, buenas tardes. Vale. Vamos a explicar un caso práctico, un estudio que se realizó en Oriente Medio, una planta petroquímica. En principio, el cliente nos solicitó que, en base a una ampliación de unos edificios que iban a estar ocupados por personas, trabajadores, realizáramos un estudio de riesgo de los efectos que ciertas explosiones podrían producir sobre estos edificios y sobre los ocupantes que en estos edificios iban a trabajar. Como podéis ver en el esquema, se planteó la construcción de diferentes edificios en la zona en verde que se grafía en el esquema, y el estudio era referido a una planta existente al sur de esta ubicación, si bien no correspondía a la misma planta petroquímica que en la planta donde se pretendía realizar la construcción de estos edificios. Lo que se pretendía en realidad era realizar un estudio de qué efectos podrían causar posibles explosiones en esta planta petroquímica vecina sobre los edificios. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de establecer una ubicación adecuada de los edificios, establecer el tipo de construcción que deberían tener estos edificios y los materiales de construcción. Para ello quisieron, y así consensuamos, que se evaluaran los riesgos o los peligros de una vapor cloud explosion o de bleves en esta planta petroquímica vecina. Así pues, se plantearon diferentes objetivos. Como se puede ver, identificar peligros potenciales, realizar un análisis de frecuencia, desarrollar mapas de riesgo y hacer una evaluación en base a las normas API, en base a los criterios de las normas API, de la American Petroleum Institute. Y finalmente aportar unas recomendaciones que ayuden a realizar una construcción razonable de estos edificios y con un criterio razonable de seguridad. Bien, la metodología a seguir, como ha explicado mi compañero, es primero un estudio cualitativo por medio del cual se procesa toda la documentación o toda la información que seamos capaces de recopilar. En los países de Oriente Medio es bastante complicado por este cambio cultural, pero bueno, con un poco de paciencia pues se va obteniendo toda la información necesaria, y posteriormente se hace una identificación de los peligros correspondientes a los procesos petroquímicos y siempre asociados a las posibles explosiones, tanto para vapor cloud explosion como para bleves. A continuación se realiza un estudio cuantitativo para establecer qué consecuencias van a tener las posibles explosiones que estamos estudiando. Un estudio de la frecuencia de estas explosiones, cuántos sucesos puede haber al año, con el criterio que he preestablecido, de 10 elevado a menos 6 veces al año es un criterio razonable. Una frecuencia mucho mayor pues sería intolerable de cara al riesgo a soportar.
para así obtener un cálculo finalmente de riesgo y realizar las evaluaciones de riesgo oportunas. El cálculo es muy tedioso, es muy pesado, resultan muchos datos a partir de estos trabajos. Intentaré no poner muchas tablas y muchos números, por así decirlo, pero que sepáis que es un muy pequeño resumen al respecto. Para realizar el estudio cualitativo inicial, pues parte de la información que recabamos principalmente tiene que ver con los procesos que se desarrollan en la industria. Información sobre equipamiento y material en la planta, información sobre condiciones de procesos, productos químicos, esquemas de tuberías y de instrumentación, los PID que se dicen, los protocolos de intervención, planes de emergencia, todo tipo de información que sea respectiva a la seguridad en la planta es bienvenida. A continuación, por medio de toda la comprensión de la planta petroquímica y del estudio de todos los procesos, por ejemplo, se obtienen los diferentes procesos en los que se ven implicados sustancias peligrosas, normalmente sustancias inflamables o equipos que puedan producir explosiones breves. Como veis, tenemos todo un listado de diferentes procesos y cada parte del proceso no es un proceso sencillo, sino que implica múltiples subprocesos que se desarrollan en la planta y en partes diferentes de una planta petroquímica. Cada uno de estos procesos, evidentemente, tiene su localización geográfica en la planta petroquímica y su punto de desarrollo. Entre las sustancias químicas, por ejemplo, cada una de las sustancias químicas que entendemos que se ven implicadas o que se podrían ver implicadas en una vapor cloud explosion o una bleve, se detallan las mismas y se aportan pues las condiciones químico-físicas en las que cada una se encuentra en el proceso, así como puntos de ebullición, puntos de ignición, temperatura de autoignición y los límites de inflamabilidad como valores de bastante interés. Bien, cuando vamos a considerar vapor cloud explosions, explosiones de nubes de vapor, evidentemente tendremos que calcular qué masa de vapor tenemos o qué masa de vapor va a producir una explosión o puede producir una explosión. Para ello se consideran de forma arbitraria y de forma usual, los manuales consideran diferentes medidas estandarizadas para el estudio de posibles fisuras que pueda tener una tubería o un equipo con un tamaño concreto para posteriormente, según las tabulaciones que tenemos, poder obtener unos datos. Bien, se consideran 4 tipos de fisuras o fugas, con fisuras de un diámetro, se consideran una fisura circular con un diámetro de 12,5 milímetros, 25 milímetros, 50 milímetros y una rotura total de una tubería para establecer las posibles formaciones de nubes de vapor. Y por otro lado se consideran los equipos que pueden sufrir bleve en función de su temperatura de trabajo, su presión de trabajo y las condiciones en las que trabajan, las condiciones operativas de la planta petroquímica. Bien, una vez tenemos toda la información y conocemos los productos químicos con los que trabajamos, se establecen por medio de los diferentes esquemas de trabajo y los diferentes procesos, obtenemos gráficos como este, como el del ejemplo, donde se esquematiza todo el proceso o cada una de las partes de un proceso y donde podemos observar que existen diferentes conductos, tuberías, equipos y en base a ello realizamos la selección de escenarios o posibles escenarios donde puede ocurrir un siniestro. Para realizar la selección de estos escenarios se utiliza el método HAZOP, como ha comentado mi compañero, donde por medio de las diferentes condiciones que sufren los procesos químicos y sustancias, establecer las variables o establecer criterios de variaciones en los procesos. Es decir, que si tenemos una temperatura en un proceso o una presión en un proceso que alcanza ciertos niveles, si esos niveles se disparan o bajan mucho, podemos establecer que existe un nodo, existe una zona del proceso que puede producir una explosión. Así se definen diferentes zonas que consideramos diferentes escenarios de riesgo de explosión. Entre todas ellas existen muchas, existen infinidad.
imaginaos una planta petroquímica, en cada proceso, cada subproceso, existen muchas conducciones que no van a producir una fuga muy importante de un producto químico y que no van a producir por sus condiciones de trabajo ningún peligro que sea importante de cara a una explosión. Me refiero a importante para unos edificios que están situados a 50, 60, 80 metros de distancia, por ejemplo. En base a ello se pueden descartar muchas partes del proceso como escenarios de posibles siniestros. Bien, finalmente lo que hacemos en el estudio cualitativo es establecer, en base a todos estos criterios, los procesos o las partes del proceso que pueden producir siniestros por una fuga de contenido o una bleve. En este caso, por ejemplo, se identificaron del orden de 26 procesos donde se podía producir una rotura de conducciones o de equipos que produjeran una fuga de un gas a presión inflamable o un líquido inflamable que pudieran producir un vapor cloud explosión, y 5 equipos que podían producir una bleve. Como vemos, todo esto es un estudio cualitativo, no hemos hecho ningún estudio cuantitativo. Quizás es un estudio referido más a la experiencia y al conocimiento de instalaciones que no a tener cifras concretas para establecer qué equipos pueden ocasionar un siniestro de este tipo. Bien, pasamos a continuación al cálculo de cuantitativo, el estudio cuantitativo. Una vez hemos definido los equipos que pueden producir siniestros, lo que tenemos que hacer es cuantificar el posible daño. Para ello, lo que se realiza, aparte de todo lo que hemos visto, lo que tenemos que obtener son datos de detección de una rotura o una avería que produce una fuga. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo tarde en detectarse una fuga, pues evidentemente más cantidad de sustancia va a fugar y más cantidad o más grande o mayor tamaño va a adquirir la nube de vapor que va a producir una explosión. Para ello, evidentemente vemos que cuanto mayor es la rotura de la tubería, el tiempo de detección es menor. ¿Por qué? Porque existe mayor liberación de gas y los sistemas de detección van a producir una detección más temprana. En una rotura mucho más pequeña, la detección va a ser más tardía. Sistemas de detección, pues en plantas petroquímicas los hay automáticos por medio de detectores y los hay también pues manuales, es decir, hay operarios que están trabajando y pueden detectar la avería. El tiempo para aislar una posible fuga, en este caso se consideró 1 minuto. Así pues, por medio del tiempo de detección, que no está preestablecido, sino que forma parte de la toma de datos en una planta petroquímica, las entrevistas que mantenemos, y entre el tiempo de aislamiento de una posible fuga obtenemos un tiempo total que nos va a servir para realizar el cálculo de la cantidad de sustancia que puede liberarse en una posible rotura de un conducto, una conducción. Así pues, para cada escenario, para cada uno de los escenarios en vapor cloud explosión, por ejemplo, tenemos que hemos considerado hasta 5 posibles tipos de roturas con diferentes tiempos con sus tiempos de detección, y cada una de esas roturas, en función de las condiciones en las que está trabajando la planta petroquímica o el proceso, nos va a dar una cantidad de kilogramos de sustancia liberada que va a producir una nube de vapor, ¿vale? Por medio de esa cantidad de sustancia liberada y por medio de sus propiedades químico-físicas, aunándolo con las condiciones meteorológicas, con el volumen obstruido y el volumen de confinamiento y el nivel de confinamiento y diversos cálculos, vamos a establecer la cantidad liberada por una posible explosión. Es muy importante el volumen obstruido y el nivel de confinamiento. ¿Por qué? Porque si liberamos la sustancia en un espacio abierto, un espacio no confinado, la explosión va a tener cierta energía, pero realmente la energía se libera cuando este espacio es confinado. Es igual que hablar de hacer arder pólvora al aire libre o hacer arder pólvora pues dentro de un espacio cerrado, en un petardo, que evidentemente sentimos un estallido y una detonación. Bien, esto vamos a tener una liberación de energía no solo para cada tipo de fuga ni cada cada escenario, sino para cada condición meteorológica también. ¿Por qué? Porque
las condiciones meteorológicas van a variar la forma en que se forma la nube de vapor, la dispersión de la nube de vapor. Va a ser más rápida, va a ser más efectiva, menos efectiva en función de las condiciones meteorológicas. Por lo cual, por medio de unas condiciones preestablecidas y las condiciones existentes en planta, que somos conocedores de ellas, y estadísticamente la frecuencia con que se tienen esas condiciones meteorológicas, vamos a obtener otros gráficos, otras tablas donde vamos a obtener la energía de la explosión. Para el caso de las BLEVE es ligeramente distinto, porque las condiciones en que se producen las explosiones BLEVE y la energía liberada va a ser más una condición del proceso que se lleva a cabo y de las presiones de trabajo y diseño de los tanques o recipientes donde se va a producir la explosión. Para ello se realizan también cálculos y se obtiene una energía liberada correspondiente. Bien, cuando hacemos el estudio cuantitativo y pasamos de energía, lo que realizamos es unos cálculos para pasar de energía a la presión, presión e impulso, obtenemos unos valores de presión e impulso que van a desarrollar esas vapor flow explosion o esa BLEVE. Los métodos más comunes para el cálculo son el TNO Multi-Energy y el TNT Equivalent, o el CCPS 2010, que ha comentado mi compañero. Y lo que obtenemos son gráficos similares a este es un ejemplo, en el que se obtienen isolíneas de presión o isobaras, partiendo desde las nubes de vapor donde se ha producido en cada localización de la planta donde se ha podido calcular cada uno de los eventos. Vemos también que existen o que se definen los diferentes edificios a considerar, y cómo cada una de esas isolíneas o esas isobaras afectan en diferente grado a cada uno de los edificios, lo cual nos va a ser de gran ayuda para establecer su ubicación, su construcción y los efectos tanto sobre los edificios como las personas que ocupan estos edificios. Se pueden realizar estudios con modelos de fluidinámica. En este caso concreto era con un sistema informático con un software llamado Flow 3D, y podemos ver cómo se reproduce una explosión, y sobre este ejemplo, este edificio modelado en 3 dimensiones, se observa cómo incide la sobrepresión en el ángulo inferior, y esta, con la secuencia temporal, se va extendiendo por toda la fachada izquierda y sobre la cubierta. Cabe decir que la presión que genera una explosión, la side-on pressure, no es la misma que sufre un edificio. ¿Por qué? Porque existen presiones reflejadas. Es como la presión de una ola que choca contra una pared y genera una presión mucho mayor. Vemos además que en los gráficos se reproduce bastante bien la parte negativa de la sobrepresión. Es decir, cuando hay una explosión tenemos una fase positiva y una fase negativa, consecuencia de esta misma explosión, como la resaca de una ola. En la fotografía inferior vemos este efecto. Observamos también que diferentes recovecos o zonas del edificio pueden verse afectadas por sobrepresiones puntuales, y ello nos va a servir para evaluar independientemente cada una de las fachadas del edificio, cada zona del edificio. Bien, como resultado del estudio cuantitativo, lo que vamos a obtener es un diagrama de este tipo. Este sí que es el caso real en el que estamos trabajando, y observamos que, por ejemplo, la línea central de un PSI la vamos a obtener alcanzando parte de los edificios definidos en proyecto, si bien no los alcanza todos. Esto es la suma de todos los escenarios que hemos calculado, ¿vale? No es los escenarios más probables ni menos probables, son todos los escenarios al completo. Existen diferencias de este resultado con el resultado que veremos posteriormente, en el que, según el criterio preestablecido, los escenarios con una probabilidad inferior al 10 elevado a menos 6 ocurrencias al año, siniestros al año, no van a considerarse, por considerarse muy improbables. Bien, después del cálculo consecuencial de las sobrepresiones que pueden ejercer sobre los diferentes edificios, pasamos al cálculo de la frecuencia de los eventos.
Para ello, como os ha comentado, el cliente lo que desea en este caso es una frecuencia de ocurrencia de 10 a la menos 6 siniestros al año. Una frecuencia de ocurrencia, o considerar una frecuencia de ocurrencia mucho menor, por ejemplo 10 elevado a menos 7, implicaría considerar mucho más eventos y considerar o tener consideraciones muchísimo más estrictas de cara al riesgo a soportar, lo que implicaría pues asumir demasiado riesgo para asumir demasiados costes a lo mejor para el poco riesgo existente. Para obtener las frecuencias se consideran la frecuencia del escenario iniciador y las probabilidades de diversas variables, entre otras de ignición, de funcionamiento de las medidas de mitigación. Para establecer estas frecuencias se construyen árboles de eventos donde se consideran además las probabilidades de las condiciones meteorológicas y la dirección del viento y otros factores requeridos. Bien, en la siguiente diapositiva vemos algunos ejemplos de árboles de eventos donde a consecuencia, por ejemplo, de una fuga de un gas inflamable, tenemos dos posibilidades: que exista una ignición inmediata de ese gas o que no exista una ignición inmediata de ese gas. ¿Cuál produciría mayor peligro de explosión? Evidentemente la que existe un retraso de la ignición. ¿Por qué? Porque da tiempo a que se produzca una fuga de gas. Con lo cual, el ramal, digamos, que tiene como respuesta de sí, produce únicamente una inflamación del producto si hay una ignición inicial, y lo vamos a descartar de este análisis. ¿Por qué? Porque estamos estableciendo las consecuencias de las explosiones, de la onda de presión sobre los edificios. Por la otra parte del ramal, si consideramos que existe un retardo en la detección, evidentemente vamos a tener una acumulación de gas, y considerando un retraso de ignición y que exista suficiente turbulencia y confinamiento de la nube de gas, finalmente obtendremos una vapor cloud explosion. En cualquier otro caso no la obtendremos, con lo cual la frecuencia que calcularemos la calcularemos solo a través de ese camino. Existirán medidas de mitigación, como son, por ejemplo, la detección temprana o a cierto tiempo y la capacidad de aislamiento de la fuga de los técnicos de la planta. Ello influirá también en la frecuencia de ocurrencia. ¿Por qué? Porque si falla un sistema, tenemos que tener en consideración la probabilidad de que falle un sistema de detección, o que falle una válvula, o que falle un sistema de aislamiento de la fuga. Tenemos también, del mismo modo, un árbol de eventos para Vapor Cloud Explosion, en el que se consideran pues otras circunstancias. Por ejemplo, si la temperatura está por encima de la temperatura de ebullición de la sustancia y si el material es inflamable o no. Bien, por medio de estos árboles de eventos y por medio de la multiplicación de las probabilidades de ocurrencia que tenemos tabuladas en la diferente bibliografía. Esta bibliografía, por ejemplo, el Hydrocarbon Release Database, nos van a facilitar las probabilidades tabuladas para cada uno de los eventos que van a formar parte de un escenario. Se realiza la multiplicación de estas probabilidades y vamos a obtener una probabilidad o una frecuencia de sucesos concreta para un evento. Además de ello, como podemos ver en la tabla también, obtendremos tenemos tabuladas las probabilidades de detección, de fallo de una detección automática, y obtenemos finalmente una probabilidad total para cada una de las condiciones de rotura y para cada una de las condiciones meteorológicas. Como hemos indicado anteriormente, dentro de los criterios de riesgo, consideraremos que una probabilidad de menos de 10 a la menos 7 en una probabilidad individual de 10 a la menos 6 en una probabilidad de un suceso individual es despreciable, es poco probable que ocurra. Podremos eliminar gran cantidad de los sucesos existentes. Así pues, para una frecuencia mayor a 10 a la menos 6 sucesos al año, es decir, que sea más probable que ocurra, tendremos que la presión, tendremos los diferentes escenarios, o consideramos los diferentes escenarios, y obtendremos un gráfico de presiones como el que se muestra. Si recordáis anteriormente, el gráfico de presiones abarcaba mucho más para un PSI, por ejemplo,
abarcaba muchos más edificios. En este caso, las probabilidades o la reducción de probabilidades de estos eventos hacen que tengamos mucha menos afectación sobre los diferentes edificios. Bien, realizado el cálculo de frecuencias y de consecuencias sobre los edificios, el criterio para la ocupación de los ocupantes de un edificio lo marca en este caso la API 752 y la API 753, y en el gráfico presente lo que observamos es que para diferentes sobrepresiones, en el lado izquierdo de la gráfica, en ordenadas, tenemos diferentes vulnerabilidad para los ocupantes, es decir, que para los diferentes edificios o tipologías constructivas, que son las diferentes gráficas, vamos a tener diferentes daños. La vulnerabilidad está valorada entre 0 y 1. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener una escala como de probabilidad. Así pues, para calcular el riesgo de cada uno de los eventos sobre los ocupantes de un edificio, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la frecuencia del evento por la vulnerabilidad de los ocupantes, y obtenemos en cada uno de los edificios y en cada uno de los escenarios diferentes frecuencias de ocurrencia para cada uno de ellos. Esto es lo que se llama el riesgo individual, y la suma de cada uno de ellos en cada uno de los edificios vamos a obtener el riesgo acumulado para cada uno de ellos. Observamos que existen riesgos acumulados del orden de 4,79, 3,13, de 10 a la menos 6, por ejemplo, y 2,11 por 10 a la menos 6, que son, por ejemplo, para el edificio 2.1, el primero de ellos a la izquierda, el que más riesgo tiene. En base a ello, podremos tomar decisiones. En este caso, como hemos considerado una planta petroquímica en la que no podemos actuar sobre los procesos porque se trata de una planta petroquímica vecina, únicamente podremos actuar sobre los edificios. Podemos proponer una nueva localización, una nueva orientación de los edificios, modificar la tipología constructiva, añadir estructuras o elementos de refuerzo, construir muros de pantallas y limitar, por ejemplo, también la construcción de ventanas en los edificios. Si pudiéramos actuar sobre la planta, pues evidentemente tendríamos mucha más margen de maniobra, como por ejemplo limitar el tiempo de detección, proponer medidas para separar aquellas zonas o alejar aquellas zonas de procesos que tengan mayores riesgos y otras que impliquen procesos. Entre todas las variables que hemos tratado a lo largo de los cálculos, nos damos cuenta dónde podemos meter mano, digámoslo así, para reducir el riesgo. Bien, finalmente, como conclusiones, al final un QRA lo que permite es cuantificar el riesgo sobre un peligro concreto y proponer las medidas oportunas para minimizar los efectos de un posible accidente. El trabajo es muy laborioso, pero permite obtener una visión general muy concreta de toda una planta, así como de todos los procesos que se desarrollan en ella, lo que además permite establecer los puntos negros y introducir mejoras y cambiar procesos para evitar el riesgo. Estas medidas se pueden implementar tanto en plantas que están ya implementadas como en plantas que están en proyecto. Además de ello, se puede actuar sobre cualquiera de las variables estudiadas y, si no es posible actuar sobre estas variables en origen, pues podemos actuar sobre las medidas de mitigación. Y ya está. Gracias por su atención. Espero no haya sido muy aburrido, muy tal, pero es mucho más laborioso de lo que aquí pueda parecer. Es decir, está explicado muy rápido y es un trabajo muy arduo, muy duro. Aparte que hacía fresquito, ¿no? Que me ha contado un pajarito que hacía fresquito cuando estabais recogiendo los datos. Más de 50 grados. Eso también hay a la que... sombra. Sí. ¿Alguna pregunta tenéis? Sí, bueno, lo que quiero referir es que todas las explicaciones que nos habéis dado aquí, luego a la hora de accidentes en plantas petroquímicas,
¿Ya las tenéis de antemano programadas dependiendo de los factores a través de simulaciones? No, hay una primera parte cualitativa que no puedes hacer ningún tipo de simulaciones, que es principalmente sobre el estudio de la documentación que te facilitan. Evidentemente una planta petroquímica, en función del tamaño, de su tamaño, pues la documentación es muy abundante y tienes mucho tiempo para estudiarla. Las simulaciones se hacen sobre partes del proceso. Por ejemplo, para estudiar la formación de una vapor cloud explosion, sí que existe software donde tú tienes que introducir los datos, o bien por medio de cierta programación informática, tienes que introducir los datos para establecer la dispersión de la nube de vapor y el outcome, los datos que te facilita el programa sí que es una simulación física, digamos. Y luego, aparte, lo que podemos hacer también con otros software es la simulación computacional, es decir, modelar en 3 dimensiones e introducir los valores para que simule la explosión. Esto es como todo, cuantos más datos introduzcas al programa informático y cuanto más concreto seas, mucho mejor va a salir la simulación. Tenerlo simulado, evidentemente, es muy complicado porque las plantas no son... Bueno, se pueden dibujar, pero es bastante complicado. Se podría hacer. ¿Alguna cuestión más? ¿Una cuestión? Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, yo tengo la curiosidad de saber qué pasó después, qué decisiones se tomaron con respecto a los nuevos edificios. Bien, estos edificios no estaban construidos todavía. Nosotros nos fuimos de allí y bueno, imagino que nos harían caso y reubicarían, sobre todo uno de los edificios que era el que se vio más afectado, lo reubicaron, suponemos que lo reubicarían en función de los consejos que nosotros les aportamos, reubicarían ese edificio y los otros edificios que estaban más próximos, creo recordar que uno iba a ser destinado a un almacén donde la construcción iba a ser una estructura metálica con una simple chapa metálica. Ese edificio no construyeron con una simple estructura metálica, sino que hicieron un muro de hormigón para protegerlo frente a posibles riesgos. Y evidentemente no poner ninguna ventana en esas zonas, aparte que las puertas son reforzadas para estos eventos. Uh-huh. Muy buenas. Quería preguntar si la parte, se ve que el previo, ¿no? Pues trabajáis el previo y luego ya cuando has hecho el suceso, la parte humana también trabajáis, el comportamiento que han de hacer las personas pues para controlar la situación, la parte humana, si pues, también planificáis. ¿Vamos a contestar? A ver, en este caso concreto únicamente hicimos el análisis de las explosiones y de los incendios. Un QRA completo debería de tener en cuenta estos dos valores más la toxicidad. Con la toxicidad y la pregunta que usted me ha realizado, debería hacerse un plan de formación para preparar a las personas ante un eventual riesgo y sobre todo las medidas paliativas en temas de salud en caso de que ocurriera un incidente. En este caso concreto, el cliente, cuando nos pidió que realizáramos este trabajo, se centró únicamente en el tema de incendios y explosiones. Pero como le he indicado, un estudio completo pues incluiría lo que usted ha preguntado, el hecho de tener en cuenta cómo afectan este tipo de variables a las personas, tanto a nivel de prevención, formación y medidas paliativas en el caso de que ocurriera un incidente de este tipo. Yo creo que se refiere a si tuvimos en cuenta los planes de emergencia de la planta petroquímica y de comportamiento de... La contención, aunque no vaya mal, ¿no? Hay una detección de un escape, pues eso, para que no vaya mal si no se... Sí. Sí. Hay sistemas de detección automáticos en planta y hay operarios que están trabajando, no son muchos porque a esas temperaturas de 50 grados por ahí van los justos, salen al exterior los justos, pero sí, además tienen un tiempo de detección aproximado y tuvimos en cuenta estos estudios. Hay que tener en cuenta que cuando se produce una vapor cloud, las tres variables principales son qué hace es decir, cuál es la fuente de ignición que la desencadena. Hay que tener en cuenta también el grado de confinamiento, es decir, no es lo mismo que el proceso que en donde se origina la explosión no tenga nada alrededor como si tiene otros procesos y sobre todo el grado de obstrucción, como ha comentado mi compañero.
En planta recordamos que una o dos veces, la primera vez que estuvimos, sonaron las alarmas. Tienen diferentes alarmas para cada tipo de evento que pueda ocurrir peligroso y suenan de diferente forma. Sí, hay un plan de emergencia y tenemos en cuenta el comportamiento de las personas. Evidentemente, también creo que se tiene en cuenta en los cálculos de frecuencias la posibilidad de que un operario no se dé cuenta de que hay una fuga. Es una de las posibilidades que también se tiene en cuenta a la hora de hacer los cálculos de frecuencia. Hay que tener en cuenta también que la normativa americana, bueno, no es una normativa, son estándares, es decir, son recomendaciones, no es de obligado cumplimiento. Y son muy específicos en el sentido de si un edificio no está habitado, pues bueno, pues si por un incendio o explosión pues se cae, pues no pasa nada, es decir, es una pérdida económica. Lo que sí que inciden principalmente es el hecho de que esté habitado. Es decir, si no hay gente trabajando dentro del edificio, pues bueno, hay consecuencias, pero no son tan graves como el hecho de que una persona pueda sufrir heridas o fallecer. Yo no sabía decirlo, Tendríamos que revisarlo, pero... Una hectárea son 10.000 metros. Una hectárea son 10.000 metros cuadrados, pues varias por no decir decenas. Hectáreas. Una planta de Bilbao. ¿Estuviera aquí?